Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el general de la Policía en Servicio Pasivo, el general Víctor Arauz. Con él vamos a conversar los próximos minutos. General, un honor para nosotros tenerlo en este espacio de Ecuador en directo. Bienvenido. Y siempre un gusto para mí atender sus invitaciones. Un saludo muy cordial, Jaime, a sus órdenes. General, bueno, no podemos dejar de tocar temas de inseguridad que está viviendo el Ecuador. Hace 2 o 3 días atrás renunció el consejero de seguridad del presidente Guillermo Lasso, el general Paco Moncayo. En su renuncia fue diciendo, o acusando, mejor dicho, a Rafael Correa. Al parecer, como que aprendió a hacer el discurso del presidente también. Cualquier cosa que pase, la culpa es del otro. Y luego dijo que se iba porque ya cumplió con su trabajo. Las cosas ya estaban arregladas. 1.5 meses en el cargo. Eso lo dijo en su renuncia. Eso demuestra la realidad del país, general Víctor Arauz, después de la renuncia de Paco Moncayo, que dice que las cosas están bien. Bueno, nuevamente, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Usted, Jaime, entre líneas, ya dio su comentario y su punto de vista, y yo voy a hacer eco a lo que usted acaba de indicar. Yo quiero, en primer lugar, reconocer la trayectoria militar de mi general Moncayo. Nadie puede desconocer su trayectoria militar. Me consta que estuvo en la línea de batalla, como debe ser, un general al frente de sus tropas en la guerra del Cenepa. Entonces no hay que desconocer sus méritos y su trayectoria militar. Pero con todo respeto a mi general, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, Jaime. Ellos están preparados para otra situación. La delincuencia, la violencia y la inseguridad no se combate con estrategias militares. Yo creo que la renuncia de mi general fue simplemente porque se dio cuenta de que no se daba pie con bola para soluciones inmediatas al tema de la seguridad. Se estaba atacando simplemente el efecto, más no la causa. Y yo quiero hacer incluso un comentario mucho más allá de lo que usted indica, Jaime. No solamente indicó que ya estaba hecho el trabajo, fue simplemente diciendo que él estaba junto pero no revuelto, que era un funcionario del gobierno pero que no era parte del gobierno. Y fue también haciendo comentarios referentes a narcojueces, narcofiscales y narcogenerales. Si usted me da la oportunidad de tocar ese punto al final de la entrevista, yo le agradecería. Yo le agradecería, pero 1.5 meses en un cargo tan importante y permitir decirse, mi general, que la situación estaba ya arreglada, que el problema estaba solucionado, creo que a la vista nos podemos dar cuenta de que no es así. Yo creo que el discurso que ha tenido este gobierno de culpar o de dejar por sentado que todo lo que pasa en el Ecuador es culpa, en este caso, de lo que fue el gobierno de Rafael Correa, creo que ya se quedó sin piso, porque hay una cosa, Jaime, muy importante. Usted y yo somos dueños de nuestras opiniones, pero no somos dueños de la verdad. La verdad son estadísticas, cosas reales, cosas que ya han sucedido, cosas que están sentadas. Y yo le hablo como policía. El tema de la violencia, el tema sobre todo de cómo se mide la violencia a nivel internacional, por el tema de las muertes violentas, una tasa de 5.2, 5.3, que estemos en este momento casi por sobrepasar el 28, el 29, el 30%, definitivamente no es culpa de quien supuestamente no hizo las cosas y que yo heredé una situación y que lo cual con el tiempo suficiente y con el poder suficiente no lo ha podido solucionar. Yo creo que las expresiones en este caso de mi general Moncayo están un poco fuera de focos, insisto, respeto mucho su trayectoria política, pero en todo caso la delincuencia, la inseguridad no se combate con estrategias militares. Fíjese usted, propusieron en el Consejo de Seguridad Pública del Estado el tema de declarar a los delincuentes terroristas, de darle el calificativo de terroristas, para que supuestamente bajo esa nominación Fuerzas Armadas pudiera actuar. Hemos tenido 14 o 15 estados de excepción con presencia de Fuerzas Armadas. Salió un decreto presidencial dando el título, el calificativo de terrorista para que Fuerzas Armadas tengan toda la potestad de actuar y las cosas siguen igual o peor. Lamentablemente, Jaime, lamentablemente es un gobierno que todas estas cosas que
pretende hacer o que lanza como soluciones inmediatas o estratégicas para la solución de la inseguridad, no le han dado resultado. Es un gobierno que prácticamente está dando patadas de ahogado y cada situación que hace el señor Lazo lo que hace es cavar más su tumba y que cada día que pasa él sabe que es un día menos en la presidencia y que como siempre yo lo he sostenido le quedó demasiado grande. Correcto, sí. Siempre excusándose el gobierno, ¿no? General, ¿cuáles son las causas de la violencia y la inseguridad que vive el país? Porque no solamente poniendo policías en la calle se solucionan los problemas. Comprando armas, no solo con eso vas a solucionar los problemas. Las causas de donde viene tanta violencia e inseguridad en el país. Bueno, tengo entendido que ya se va a entregar chalecos a la Policía Nacional. Siempre el tema logístico es muy importante. Pero como le digo, Jaime, están atacando el efecto más no la causa. Yo siempre he sostenido de que hay una situación bastante compleja en qué es lo que origina en este caso de la violencia y diferenciemos, ¿no?, la violencia criminal con la violencia social, la delincuencia criminal con la delincuencia común. Si bien es cierto, el mayor porcentaje de las muertes violentas tiene relación con el narcotráfico, pero un 70% de la delincuencia común es generada por la falta de atención, en este caso del gobierno, a situaciones básicas y necesarias que necesita un país: salud, educación, trabajo. Yo le pregunto a usted, Jaime, la persona que a usted le quita, le arrancha el celular, le rompe su parabrisas, le arrancha su mochila, se le lleva su computadora o ingresa a su casa, ¿eso tiene que ver con el narcotráfico? No, definitivamente no. La guerra de narcotráfico es una situación debidamente, ya que lo tenemos claro, entre grupos dedicados a ese delito, y que entre ellos, obviamente, pues por la lucha de territorios, genera todo este tipo de situaciones que la percepción es la que llega en este caso a la mayoría de la ciudadanía y que nos hace sentir que estamos en una ciudad y en un país inseguro. Esos daños colaterales que ha generado esta guerra contra el narcotráfico, que lamentablemente la ha perdido el gobierno, es lo que nos genera a nosotros esa incertidumbre y esa zozobra de no poder salir tranquilamente a la calle con el temor de que nos asalten, de que nos maten, de que nos secuestren, y que lamentablemente pues ha colocado al país en una imagen internacional bastante deteriorada. Claro, la verdad que hay una preocupación de todos, porque el momento que hay inseguridad, hay más pobreza, más desempleo. Yo hace poco estuve por Monte Sinaí, esa avenida que la han rehabilitado, que hicieron una mejora en el tema de alcantarillado, algunas cosas. Antes era difícil transitar por esa avenida. Resulta que la mayor parte de los locales comerciales que hay en esa avenida han tenido que cerrar. Sí. Producto de la extorsión o vacunas que hay en todo lado. Negocios grandes como créditos económicos, otros negocios, han cerrado en un 70%, general. Aquí están las imágenes incluso. ¿Qué pensar de esto? No, en realidad el problema no solamente es en Guayaquil, tal vez genera mayor preocupación por la cantidad de eventos que se dan en Guayaquil. Yo vivo acá en Quito y también usted puede circular por barrios de Quito en donde tienen exactamente el mismo problema. Yo tampoco quiero ser, digamos, quiero ser muy objetivo en este caso, en mis opiniones, indiscutiblemente que culpa de esto es del gobierno, ¿no? El tema de las extorsiones es una modalidad que inició aisladamente y que ahora es el pan de cada día. No solamente usted en Monte Sinaí, de lo que yo conozco amigos en sectores residenciales de Guayaquil también tienen exactamente el mismo problema. Acá en sectores residenciales de Quito existe el mismo problema. ¿Sabe cuál es el tema que a mí en todo caso me llama la atención? De que la mayoría de esas extorsiones no son de ciudadanos ecuatorianos, son de ciudadanos extranjeros. Entonces, ese es un tema que también, bueno, ahorita a estas alturas decirle al gobierno que ponga interés y que busque la manera de enfrentar o solucionar esto, creo que es perder el tiempo, Jaime, es perder el tiempo. Como le digo, ya el gobierno cada día pierde más
su posición o su postura de un gobierno con poder, con presencia del Estado, pero que yo creo que en este caso las próximas autoridades, si llegue quien llegue, tendrá que preocuparse justamente por un tema de una migración, Jaime, que ya a estas alturas es sumamente preocupante. De 10 casos, en 6 o 7 están inmersos personas extranjeras. Hay que tener mucho cuidado, no que no suene a xenofobia ni nada por el estilo. Pero recuerde usted, Jaime, y usted debe saberlo como periodista, de que existe alrededor de 500.000 personas ilegales en el Ecuador, alrededor de medio millón de personas. Y la misma Cancillería, a través de su página web, propuso la posibilidad de que online las personas registren y legalicen su estadía en el Ecuador. Tan solo le hicieron alrededor de 120.000. Quiere decir que tenemos todavía un número importante de personas extranjeras y de manera regular aquí en el país y que lamentablemente pues forman parte en este caso de todas estas organizaciones de delincuencia común y mayormente en la hora ya muy común denominada las vacunas o las extorsiones que como le digo están a todo nivel, ya no solamente en los locales pequeños, usted acaba de nombrar créditos económicos, acá en Quito también hay lugares como La Ganga, etcétera, etcétera, y mecánicas, no solamente en lugares de expendio de víveres, mecánicas, un sector de Viviendas. una clínica odontológica, todos, absolutamente, todos los lugares están expuestos y están siendo víctimas de este tipo de delito. General, viviendas. En estos sectores les están cobrando 2, 4 dólares semanales por darle seguridad a estas famosas bandas de la extorsión. Incluso estas personas han ido y han conversado con la persona encargada de la policía de este sector y ¿sabe qué le han dicho los miembros de la policía? Que le den mejor, que se eviten problemas. Espero no sentir vergüenza ajena. ¿Qué ha respondido mi La compañero policía, policía? que le entreguen nomás en lo que les están pidiendo, que eviten problemas. Bueno, eso es una de las principales causas también. Una policía abandonada, una policía sin el respaldo político, una policía sin el respaldo jurídico para poder actuar. Como le digo, son situaciones bastante complejas, bastante complejas. Yo creo que el próximo gobierno, quien está al frente, tiene un reto sumamente grande porque yo no soy político ni mucho menos, pero usted puede darse cuenta que la mayoría de los discursos de los candidatos se basa en el tema de seguridad. ¿Y qué es lo más importante que en este momento ahorita tenemos en el país? Usted decía que con pobreza, con falta de trabajo, la delincuencia aumenta. Yo se lo planteo desde el siguiente punto. En cambio, con seguridad hay trabajo, con seguridad hay crecimiento, con seguridad hay prosperidad y que esperemos que para el beneficio y para la tranquilidad de todos, la persona que llegue en noviembre y se haga cargo de la presidencia de la República tenga las estrategias y tenga en este caso el carácter y la decisión para enfrentar en este caso el problema de la inseguridad que tenemos. Ya muchos hemos conversado, no solamente Víctor Arauz, muchas personas con toda la solvencia han dado su punto de vista de cuál es el problema que existe. Pero yo sí me permito decir que si siguen atacando en este caso el efecto y no la causa, definitivamente vamos a ir de mal en peor. General, cuando usted dice que se necesita el respaldo del Estado, del gobierno hacia la policía, en este momento la policía no tiene un respaldo de parte... Absolutamente ninguno. Entregar 30.000 chalecos a la policía luego de un proceso tan complicado, cuando eso debió haberse llevado de una manera ágil, no soluciona el problema. ¿Y los patrulleros? ¿El armamento? ¿La preparación? Y con todos esos medios, el respaldo político, como le digo, Jaime, un policía no va a actuar, no se la va a jugar si sabe que no tiene el respaldo político. Vamos a retroceder un poco, tenemos que ir para adelante, pero yo recuerdo unas expresiones del señor Lazo donde dijo como gran cosa que había dispuesto al SNAI, recuerde usted, de que tenga unas instalaciones propias o apropiadas para los militares o policías que puedan ser detenidos por el cumplimiento de su deber. ¿No le parece un absurdo, Jaime? ¿Qué policía va a actuar sabiendo que el mismo presidente le dice, si usted actúa en frente de la delincuencia, el proceso legal usted lo va a enfrentar en prisión? Por favor, Jaime, por eso yo he venido diciendo de que tiene que eliminar ese uso progresivo de la fuerza y lo que tiene que hacer el presidente de la República, que todavía tiene poder, si algo bueno quiere hacer antes de que se vaya, ¿sí? Eliminar esa bendita ley del uso progresivo de la fuerza y darle en este corto tiempo que a él le queda, a ver si algún recuerdo grato vamos a tener de él, toda la capacidad a la policía para poder actuar en contra de la delincuencia. El monopolio del poder tiene que estar en el Estado.
El monopolio del poder o el poder absoluto tiene que estar en manos de la policía para poder actuar, Jaime. Y lamentablemente, como lo dije, cada día que pasa, el policía se va a sentir más desprotegido y no nos engañemos, Jaime. En este momento el presidente Lasso no es nadie, el presidente Lasso y su gobierno no representa absolutamente nada y esperemos, como le digo, que en el tiempo que se va a dar la campaña y todo este tema político, quien asume en este caso la presidencia de la República nos solucione ese gran problema, porque ya como le digo, ya conoce qué es lo que pasa. Muchos hemos opinado acertadamente, muchos hemos opinado, creo yo, en base a la experiencia, y yo creo que en este caso el gobierno que llegue, pues si cae nuevamente en ese error, como le digo, vamos a tener consecuencias sumamente lamentables, Jaime. General, ¿qué piensa usted que ahora los nuevos miembros de la policía que están formando parte de las filas se los capacite por 6 meses? Son personas que en realidad están en este momento capacitados para enfrentar a la delincuencia. Jaime, como yo siempre he dicho, yo tengo que tener mucho cuidado. Yo a mi policía la llevaré siempre en el corazón y en el alma, siempre. Yo soy lo que soy porque fui policía y me enorgullezco de ser un general de la policía. Pero el sentido común, usted como periodista y su sentido, tan solo su sentido común y obviamente su preparación, usted mismo en el tono como me hace la pregunta se está respondiendo, Jaime, no puede ser posible que salgan policías en 6 meses. 6 meses no son suficientes para preparar a un policía para enfrentar la grave crisis de inseguridad que tenemos en el país. Yo le pregunto, no solamente es el tema de entregar y anunciar 8.000 policías nuevos salen a las calles, no tienen dónde dormir, Jaime. No tienen habitabilidad. Se les envía simple y sencillamente, váyanse ustedes y sálvense y atiéndanse y sobrevivan de la forma que puedan. ¿Usted cree que con esa moral un policía nuevo, sin preparación, va a salir a la calle a enfrentar la delincuencia como tiene que hacerlo? Por favor, Jaime, o sea, como le digo, yo creo que ya es hasta retórico insistir en esta serie de errores que comete el gobierno. Y tenía que preocuparse en este caso por esos 8.000 policías, no graduarlos en 6 meses y graduarlos por lo menos en año y medio, 2 años, y que reciban toda la preparación necesaria, física, psicológica, en este caso práctica y teórica y legal, para que salgan debidamente preparados a enfrentar a la delincuencia. Yo me pregunto dónde estarán en este momento esos 8.000 policías. O sea, qué función, qué responsabilidad les habrán dado, porque le garantizo, Jaime, que estando graduados, en cada una de las unidades policiales deben tener una inducción sumamente importante que no demorará, que no tendrá no menos de 2 o 3 meses para que en realidad los comandantes de esas unidades se sientan tranquilos y puedan sacar a la calle a policías nuevos a enfrentar la grave crisis de seguridad que tenemos en el país. ¿Cuánto tiempo ha sido lo normal que se ha preparado un policía? Por lo general, la preparación en este caso para los policías, bueno, acordémonos que para oficial son 4 años, Jaime, ¿no? Para oficial, en mi época eran 3 años, luego fueron 4 años, que yo creo que era correcto ampliar el tiempo de preparación, en este caso para los técnicos administrativos que se conocen normalmente como el grado de oficial, y para el personal de tropa o los técnicos operativos era año y medio. En una época tenían hasta 2 años de preparación. Entonces, Jaime, la respuesta es clara y precisa. En 6 meses no se prepara a un policía, en 6 meses no se debe irresponsablemente poner a servicio de la ciudadanía a servidores policiales que no han recibido la suficiente y necesaria preparación, como le digo, para enfrentar un tema sumamente delicado que es la inseguridad. Ustedes hemos visto, y de alguna manera con un poco de vergüenza, videos de policías antiguos, de sargentos, de cabos, de oficiales, que se enfrentan a un delincuente con un cuchillo, con un arma blanca, y no tienen la seguridad, no tienen, en este caso, la certeza de que cualquier procedimiento que ellos tomen van a tener el respaldo, en este caso, del Ministerio del Interior, de la Presidencia de la República, y que les respalde en alguna situación legal que tenga que cumplir por el cumplimiento de su trabajo. Antes de ayer el gobierno anunció la entrega de pertrechos, no sé si es el término correcto que estoy usando para la policía, después de 8 años. ¿Tanto tiempo para comprar pertrechos para la policía? Hay situaciones bastante complejas, Jaime. Y soy, como le digo, uno tiene que ser responsable de las expresiones. Tal vez intereses muy personales han hecho que se dilate esta compra.
El tema de la logística para la policía debió haberse comprado de alguna manera con algún decreto del presidente para que se lo haga por emergencia, para que no pase con tanto proceso y que hayan, en este caso, abastecido a la policía de lo que necesita. Usted toca un tema sumamente delicado, Jaime. Usted dice que son 8 años, son más de 10 años que la policía no recibe la logística necesaria. Si hablamos hace 10 años, tal vez tenían ya una dotación que hasta hace 10 años en su momento, pues hablemos de patrulleros, tenían 2, 3 años en circulación, todavía estaban en buen estado, pero hablemos de los dos últimos gobiernos. 4 y 2 son 6 años en realidad donde la policía no ha tenido ningún tipo de atención, donde ha tenido que trabajar única y exclusivamente por esa lealtad a la institución, por esa vocación de servicio a la ciudadanía y más no sin ningún respaldo. Pero definitivamente la gota que derramó el vaso de agua es todo lo que ha pasado los últimos 2 años. El incremento, como le digo, de las muertes violentas. Hace 2, 3 años no era el pan de cada día el tema de las vacunas, el tema de las extorsiones. Hace 2, 3 años no era el pan de cada día el tema de los secuestros. Vemos horrorizados en redes sociales secuestros en donde el último que fue público y que fue viral, a un padre gritando desesperado que no se lleven a su hija. Créalo que eso es terrible. Yo no sé, yo no sé, y esto trato de ser muy objetivo, ¿no? Porque no se malinterprete de que estoy hablando desde el estómago, pero yo no sé si el señor Lasso pueda dormir viendo ese tipo de situaciones donde él es el único responsable. Él causó todo este problema, él lo pudo haber evitado y lamentablemente se preocupó simplemente de sus intereses personales y no de lo que necesitábamos en el país. ¿De qué manera lo pudo evitar él? Tomando las medidas desde el inicio del gobierno, ¿sí? Ya lo hemos dicho públicamente, dando el respaldo jurídico a la policía, dándole la implementación. Ese orden no se puede cambiar, Jaime. Él, desde el 24 de mayo del 2021, tuvo que haberse preocupado y máximo en 2 o 3 meses dar toda la logística necesaria a la policía, Jaime. No lo hizo. Y si vemos a eso, pues, como digo, es un campo muy grande, ¿no? Después los escándalos de corrupción, después simplemente se dedicó a cuidarse, a protegerse él y no a preocuparse de lo que en realidad debía, para lo cual fue elegido, ¿sí? De preocuparse por el bienestar de los ecuatorianos. La logística que tuvo que haber entregado, dar el respaldo jurídico a la policía para que pueda actuar, emitiendo leyes, solicitando en la Asamblea que se aprueben leyes, emitiendo decretos emergentes que garanticen el trabajo de la Policía Nacional, tomando el verdadero control de las cárceles, ordenando a Fuerzas Armadas que en fronteras evite el ingreso de la droga al país, y de alguna manera también haciendo una supervisión, en este caso la función judicial, para que no exista el problema que tenemos todos los días de que el mínimo trabajo o el buen trabajo que pueda hacer la policía sea lanzado al tacho de la basura por decisiones de jueces que lamentablemente también dejan mucho que desear. General, tal vez esa violencia que se generaba en las cárceles y que muchos alertamos al gobierno de que esa violencia que se estaba dando en las cárceles en cualquier momento iba a pasar a las calles, pero que el gobierno, no solo este gobierno, sino el gobierno de Moreno, no hicieron nada por controlar las cárceles, porque yo no creo que sea tan difícil controlar las cárceles, si todo es poner los escáneres, gente que controle, gente que esté pendiente de quién entra, quién sale, con qué entra. Jaime, espero no romper la educación y la formalidad de siempre la entrevista, ¿no? Pero yo creo que en el gobierno de Moreno y mucho más en el gobierno del señor Lasso no hubo el carácter, ¿usted me entiende? El carácter para tomar esas decisiones. Si no existe ese carácter y esa decisión, Jaime, ¿sí? Eso de lo que nos orgullecemos los hombres, lamentablemente no se van a tomar las decisiones necesarias, que son tan simples y sencillas, importantes y obviamente muy delicadas, que tampoco se pueden tomar a la ligera, pero que están claras y definidas. Lamentablemente no lo hicieron. Yo siempre he sostenido que mientras el gobierno o cualquier gobierno no tenga el verdadero control de los centros penitenciarios, la violencia en las cárceles, la violencia en las calles, no se la va a poder controlar. Eso está clarísimo. General, ayer entrevisté yo al doctor Ernesto Pazmiño, él fue ministro de Justicia, y me gustaría darle play a un extracto de lo que nos dijo, y por qué la violencia, y cuál es tal vez el interés del gobierno. De que la inseguridad en el Ecuador era un objetivo político de Guillermo Lasso y su gobierno. Y esto sucede en todos los gobiernos de derecha. ¿Por qué digo un objetivo político?
La derecha siempre, como política pública, intenta fortalecer un estado de terror, un estado de miedo. Para eso hay que incrementar la violencia callejera. Para eso hay que incrementar el crimen ocasional o el crimen organizado. Entonces yo estoy asegurando este rato que toda esta violencia, toda esta organización más fuerte que adquirieron las mafias criminales en el Ecuador, principalmente las del narcotráfico, es un objetivo del gobierno. Lo estoy aseverando, preparado por el gobierno de Lazo. ¿Qué lectura darle a esto? Son expresiones muy delicadas, Jaime. Jaime, yo le hablo, mi estructura es de un oficial de la policía y yo no le puedo decir a usted, Jaime, que usted es tal cosa si no tengo las pruebas o los elementos para sostenerlo. Lo que dice en este caso aquí el doctor, claro, no lo conozco, es sumamente delicado. Y yo lo veo un poco complejo, Jaime. Yo lo veo un poco complejo. Yo no lo veo no veo a un gobierno. Él fue ministro de Una Justicia. cosa es, ¿perdón? Fue ministro de Justicia. Ya. Entonces, el señor exministro, una cosa, Jaime, es una irresponsabilidad y no enfrentar un problema que todos los tenemos claro cuál es. Y otra cosa muy diferente es yo sentarme con organizaciones electivas y decir, vamos a hacer esto porque esto me conviene. Yo en realidad tendré un poco más de cuidado de sostener eso porque ahora yo le pregunto, vamos a la práctica, ¿sí? Él lo puede sostener, él tiene que decir, pues, o sea, el señor Guillermo Lasso se sentó con las organizaciones delictivas, el señor Moreno o el gobierno de derecha, porque habla de los gobiernos de derecha, diga quién y con quién se sentó. Pues, como le digo, son expresiones un poco delicadas. Lo que yo sí me permito sostener y cuestionar es una irresponsabilidad, que ante un problema tan evidente no hagan absolutamente nada, que ante un problema tan evidente las medidas que toman lo que hacen es empeorar la situación, ¿sí? Porque una cosa es demagogia, Jaime, una cosa es decir algo y no hacerlo. Otra cosa es decir algo y hacer completamente lo contrario, consciente de que está causando un daño. Y eso lamentablemente es lo que ha hecho este gobierno, lo que ha hecho el señor Lasso y que la historia se encargará de juzgarlo. Pasemos a otro tema, general. ¿Cómo va su caso? Ya, justamente yo me sentí un poco incómodo con las declaraciones de mi general Moncayo, porque él habló de narcojueces, narcofiscales, narcogenerales, y yo otra vez volví a repetir un tema que quedó en el aire. Y él, con todo el poder, con el rango de ministro que tenía, si se preocupó de eso, tenía que exigirle pues al presidente Lasso, antes de que se vaya el señor Kirkpatrick, nuevamente aclare sus declaraciones, aclare sus versiones, sus comentarios, y no lo hicieron. Como le digo, este es un tema que afortunadamente salió a la luz, afortunadamente toda la ciudadanía conoce qué fue lo que pasó y que lamentablemente pues se encuentra en un proceso judicial lento, porque así es la vida, así es nuestra justicia, Jaime, ¿sí? Cuando se trata uno de causarle daño, las cosas fluyen, pero cuando uno tiene la razón y se enfrenta uno solo, en este caso, al gobierno, a la embajada americana, es evidente que existen intereses como para que eso esté ahí en un proceso sumamente lento, sumamente retrasado, pero que esperemos que con el tiempo las cosas se den. Al menos yo estoy consciente de que mientras este gobierno dure, va a haber la injerencia y la influencia como para que las cosas no fluyan. Ahí hay un tema sumamente importante, Jaime. ¿Sí? No solamente es el tema de lo que le dijeron al general Arauz, narcogeneral. No solamente es un tema que ya está evidenciado de que los generales con un excomandante general se confabularon para causarme daño. Eso es un tema muy particular y muy personal que yo haré lo necesario para que la justicia haga su trabajo y se determine responsabilidades a todos quienes participaron en esa patraña, en ese infame. Por otro lado tenemos una cosa muy importante, el caso León de Troya. Ahí no solamente es el tema de Víctor Maus. ¿Por qué ocultaron el informe de narcotráfico? ¿Qué interés hubo en ocultarlo? ¿Quiénes conocían del tema? ¿Quiénes participaron en ese ocultamiento? Y dentro de ese informe la muerte del señor Cherres, pues. Ahora nadie habla del señor Cherres. Cuando estaba vivo todo el mundo hablaba de él. Y ahora que él fue asesinado, absolutamente nadie habla. ¿Qué interés tienen de que esa situación siga ahí callada o que siga, que no nos genere noticia? Recuerde usted, Jaime, el señor Cherres fue noticia durante 6 meses, 7 meses. El señor Carrera, sí, y lo mataron y aquí no ha pasado nada. Independientemente del delito que haya cometido, los errores que haya cometido, una persona asesinada y de qué forma.
¿Cómo es posible que la policía no haya sabido que el señor Cherres se encontraba a menos de 800 metros en una urbanización de la casa del señor Lazo? ¿Quién lo mató? ¿Por qué el gobierno no responde de eso? ¿Qué intereses hay para que eso esté ahí? Como le digo, como le digo, Jaime, hay cosas sumamente delicadas que el tiempo se encargará de que respondan, en este caso, quienes pudieron haber tenido interés, quienes fueron, pero también es un tema, para empezar, es un ciudadano con sus derechos, ¿sí? Porque toda persona tiene derecho a su defensa, tiene derecho a la vida, pero que haya acabado de esa manera y que el gobierno le haya interesado poco o nada la forma como lo asesinaron, eso a mí me da algunas interrogantes, Jaime. Claro, primero porque no solamente Cherres fue asesinado, habían otras personas allí. Sí. Y lo que sorprende es que cuando el presidente ha dado declaraciones... Inocentes, ¿no? Sí. Y personas inocentes, ¿no? Sí. Pero bueno, hablo de Cherres porque era la persona mediática, ¿no? Por supuesto. Pero sorprende mucho, general, que cuando el presidente ha dado declaraciones, ha participado en esas entrevistas con los periodistas que suelen ir a Carondelet, nunca le han preguntado ese tema. Pero usted lo acaba de decir, pues Jaime, usted lo acaba de decir. Mientras este gobierno continúe, por más débil que esté, habrá cosas que permanecerán ahí bajo el tapete y que no serán tomadas en cuenta. Usted lo acaba de decir, pues, periodistas que van a Carondelet, ¿sí? Yo siempre he reclamado, ¿no es cierto? Justamente porque he conversado con algunos de esos periodistas que van a Carondelet y le he dicho, bueno, pero ¿por qué usted, en su momento, cuando tuvo como noticia por casi 3 semanas declaraciones del embajador, ahora por qué usted no lo pone contra el paredón al presidente y le exige, pues, que se pronuncie? Lo último que él se pronunció fue dándole la razón al embajador, diciendo que las visas que habían quitado eran a 4 generales que ya no están en la policía y no volvió a tocar el tema nunca más. ¿Sí? ¿Por qué no le preguntan si sabía o no sabía del informe de León de Troya? ¿Por qué no le preguntan si sabía o no sabían de la existencia de esa investigación? ¿Por qué no le preguntan si sabe o no sabe o qué informe le ha dado la policía sobre el asesinato de Cherres? Usted lo acaba de decir, Jaime. A buen entendedor, pocas palabras, y el sentido común nos hace a nosotros entender y sacar como conclusión que mientras este gobierno esté, habrán cosas que quedarán por el momento, creo yo, porque en su momento la justicia tendrá que encargarse de sacar a la luz qué fue lo que pasó, una serie de situaciones que solo a ellos les conviene que se mantengan en el silencio. Es importante que el presidente en algún momento se pronuncie. Pues bueno, así como vemos a este gobierno que ya le faltan 4 meses y días para irse, ¿qué espera usted del próximo gobierno, general? Bueno, el que llegue tiene que preocuparse y cumplir, ¿no? Y cumplir con algo que todos los candidatos han puesto en el tapete como oferta de campaña, el tema de la seguridad. Como le digo, una cosa es en tema de campaña, una cosa es recibir el asesoramiento, una cosa es recibir comentarios para que ellos puedan expresarse dentro de sus campañas, otra cosa es el momento que ya estén asumiendo el cargo y la responsabilidad, tomar las decisiones que creo que ya todos, absolutamente todos, saben qué es lo que tienen que hacer. Ya, como le digo, no solamente Víctor Arauz, muchas personas con conocimiento y con mucha sensatez y madurez han expresado cuál es el verdadero problema, los periodistas han expresado cuál es el verdadero problema y ya hemos dado tips o sugerencias de cómo se debe solucionar. El próximo gobierno lo primero que tiene que hacer es cumplir con su oferta de campaña, que es lo que todos los ecuatorianos ahora necesitamos, seguridad. Y usted lo dijo, cumpliendo con esa oferta y sintiéndonos seguros, téngalo por seguro que el país va a salir adelante, en todo aspecto. General, ¿qué es lo que a usted le interesa en este momento que el presidente se pronuncie? Que diga de dónde salió esa información de los narcos generales. ¿Quiénes son? Por supuesto. Perdón, ¿quiénes son? Claro. 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 A ver, lo que el presidente tiene que hacer, como le digo, sí, si quiere hacer algo bueno en el ocaso de su gobierno, es llamar al señor Fitzpatrick y exigirle y decirle, ya sabemos qué fue lo que pasó. Ya sabemos que fue la general Varela, que tenía condicionado al presidente, que lo tenía chantajeado, que lo tenía maniatado y que utilizó al general Vargas, al general Ponce, quienes ocultaron un informe de narcotráfico y que involucraron al general Arauz de manera maliciosa en ese informe para indisponerme con el presidente y posteriormente indisponerme con el embajador. Fiscalía y las investigaciones determinarán en su momento el grado de responsabilidad, pero públicamente y mediáticamente para Víctor Arauz es sumamente importante, pues, Jaime,
que el presidente se pronuncie, que el presidente lleve, como dice él, del cogote, tiene que llevarlo, las palabras de él, tiene que llevarlo del cogote al embajador y decirle, bueno, señor, antes de que usted se vaya, acláreme por qué dijo tal cosa. Lo que pasa es que son compadres, pues, Jaime. Sí, hay entre ellos se tapan toda esta serie de situaciones. Acuérdese que usted, como yo le he dicho, pues, en su momento el embajador Fitzpatrick fue uno de los ministros más fuertes que tuvo el presidente Lasso. El único respaldo que ha tenido, siempre lo ha dicho, ha sido el respaldo que tiene de la embajada americana. Y es por esa razón que el señor embajador se permitió inmiscuirse en cosas que internacionalmente y mediante convenios internacionales tiene prohibido, inmiscuirse en temas políticos internos del país donde está cumpliendo su misión. El tema está claro. Yo siempre le he dicho, el presidente Lasso quiere de alguna manera reivindicarse, por lo menos llamar a consulta o ordenarle al canciller que llame a consulta al embajador y que aclare públicamente qué fue lo que lo motivó a dar ese tipo de expresiones. Eso es lo que queremos, aunque ya públicamente ya sabemos qué fue lo que pasó y que la justicia se encargará de determinar responsabilidades. Y hace un mes o menos de un mes lo dijo Jan Topic, cuando lo iban a nombrar secretario de Seguridad del Estado, que la embajada americana le bajó el dedo, por eso no fue secretario de Seguridad de este gobierno. Entonces está ratificando lo que le estoy diciendo, pues. O sea, yo no entiendo, o sea, hay cosas que tengo que ser muy claro porque no entiendo cuál es la magnitud de cuál es el poder que políticamente o que económicamente tiene en este caso la Embajada de los Estados Unidos sobre los gobiernos ecuatorianos. O sea, no entiendo. Yo, el perfil que tenía en su momento Jan Topic para secretario de Seguridad creo que era uno de los más apropiados, ¿no? Creo que uno de los más apropiados por el conocimiento que él tenía dentro de su empresa, dentro de su actividad privada y dentro de la experiencia que pudo haber tenido en algún otro país. Sostengo que obviamente el tema militar no tiene que ver nada, pero al menos se le veo como una persona con decisión, con carácter, aparentemente para enfrentar la situación que teníamos. Pero de allí a que la embajada americana haya dado el ok o haya dado la negativa, en realidad es terrible. Y la única persona que podría nosotros sacarnos de la duda por qué vivimos condicionados, en este caso, a la aprobación o negación de la embajada americana sería el presidente Lasso o el canciller. Yo emplacé al canciller Holguín en su momento, se quedó callado. Yo emplacé en su momento ahora al canciller Manrique, nadie me ha respondido, Jaime. Usted no sabe lo que es luchar contra un monstruo de 200 pisos y que no lo regresen a uno ni siquiera a ver. Afortunadamente, Jaime, mi conciencia y mi razón y mi verdad me han permitido enfrentar a esos monstruos, al gobierno ecuatoriano y al gobierno norteamericano. General, ya en la recta final de esta entrevista, ¿la general Tanya Varela está en el país? No lo sé, créalo que es un tema que el esposo de ella sigue en la policía, ¿no? ¿Cómo? El esposo de ella sigue en la policía. El esposo de ella sigue en la policía, yo creo que en una entrevista suya lo dije, yo creo que ese señor por decencia debería salir de la institución. ¿Por qué no sale, Jaime? Y está en un puesto ahorita sumamente estratégicamente muy complejo, comandante de la zona 4, que maneja justamente toda la zona costera. ¿Ah? ¿Por qué, Jaime? Y eso se lo digo enfáticamente. O sea, ¿qué pasó con el comandante general? El comandante general debe haberle abierto un sumario administrativo al general Noguera y determinar si el general sabía o no sabía de la existencia de la investigación del caso León de Troya. Jaime es el esposo. ¿Usted cree que él no sabía detalles de esa investigación, detalles de esa infamia, de esa patraña? Y el comandante general, bien, gracias. El comandante general Salinas puede tener muchos méritos, pero lamentablemente es parte de. Él sabía. ¿Por qué cuando el general Ponce fue destituido públicamente por el presidente se quedó? Y se pasó por encima de la autoridad del ministro del Interior de ese entonces y por encima de la autoridad del comandante general. Todos son parte, sí, de un tema donde existe lamentablemente, Jaime, para la policía, motivos de avergonzarse. Todos son parte, sí, para que el policía, como le digo, esa es una de las principales causas, el policía no salga a las calles a cumplir su trabajo como debe ser. Esa es una de las principales causas, la moral, que en este caso el policía lo tiene tan deteriorada, de generales, de excomandantes general, de un actual comandante general, que tiene todavía en las filas al esposo de una mujer, de una comandante general, que le causó daños históricos y que no van a poder ser resarcidos para la Policía Nacional. ¿Usted nos quiere decir que el comandante de la policía, Fausto Salinas, es cómplice de todo lo que ha pasado en la policía? A ver, yo no estoy hablando de lo que ha pasado. O sea, él asumió el cargo recién hace 6 meses, 7 meses.
¿sí? Y a él no se le puede responsabilizar de todo lo que pasó. Estoy hablando simple y sencillamente de que fue parte de que él conocía, justamente esta serie de detalles y que con toda seguridad fue parte de Pero todo este complot. cuando uno conoce cuando uno Y no conoce hace, y calla, vuelve se vuelve cómplice. cómplice. Sí, ya perfecto, ya pues, le voy a responder lo que usted quiere escuchar. Sí, para mí sí es cómplice, ¿sí? Porque justamente la responsabilidad son por acciones o omisiones, ¿sí? Y la acción lo convierte en actor y la omisión lo convierte en cómplice, porque si él sabía, ¿por qué no lo denunció? Y se quedó callado. ¿Para qué? Para mantenerse en el cargo. Está clarísimo. Y eso es lo que ha generado un gobierno débil, una policía desmotivada, una policía con una moral sumamente... ¿Usted se ha dado cuenta que en toda esta entrevista ni nos hemos acordado del ministro Zapata? Exacto. Hay ministro del Interior. Hay ministro del Interior. Hay ministro del Por Interior favor, que condecora al presidente y el presidente lo condecora a él. Yo te condecoro, tú me condecoras. No sé, por favor, Jaime. no sé por qué se ni nos hemos- condecoran. Ojalá que podamos seguir conversando de estas cosas que... Sigamos con unos el minutitos respeto- más. Con el respeto al ministro Zapata, pero mire lo que nos genera. Una risa hasta cierto punto de decir, Dios mío, ¿qué está pasando? No nos hemos acordado, no hay ministro. No hay ministro del Interior. Por favor. No hay comandante general de la policía que transmita a su tropa, ¿sí? Liderazgo, seguridad para que puedan actuar. ¿Qué vamos a pedir en los 4 meses que faltan? Este gobierno ya se acabó, Jaime. Por favor. Este gobierno ya se acabó. Yo pedir que un gobierno que ya está conectado a un respirador, ¿sí? Que está muerto cerebralmente, que ya no existe, me responda. Por favor. Sería un milagro, ¿no? Sería un milagro. Pero lamentablemente, como le digo, es una cadena de responsabilidades y de mandos que no han sabido cumplir con su obligación, y en este caso de darle, como le digo, lo necesario a la tropa y a la policía para que cumpla su trabajo, y ahí están las consecuencias. Yo no, si quiere, también podría dar mi opinión muy personal de cuál es la responsabilidad en este caso de Fuerzas Armadas. Ellos tienen una gran responsabilidad. Ellos también pueden colaborar significativamente a este problema que tenemos. La primera cosa que se le viene a la cabeza a usted, ¿cuál es el principal problema que tenemos que genera la inseguridad? Narcotráfico. Colaborar de manera significativa, evitando, blindando las fronteras para que la droga no ingrese acá al país, por favor. Y eso sí es responsabilidad porque está en la Constitución. El crimen transnacional sí afecta a la soberanía del Estado. Por favor. Y no Pero esperar el gobierno le está dando otras funciones. Y no determinar que tenemos que darle el tinte o el calificativo de terroristas. No, por favor. Jaime, no vendan humo. No vendan humo. Yo no soy dueño de la verdad. Estoy sosteniendo lo que mi experiencia me hace a mí exponer y expresar y que se sustenta y que se basa en las cosas que están pasando, pues Jaime. En las cosas que están pasando. Espero, en realidad le digo, Jaime, que el próximo gobierno pues nos dé lo que todos queremos. Una presencia de Estado, una presencia de gobierno y la seguridad para poder estar tranquilos en las calles. Se sacó también un radar que estaba en la frontera para llevarlo a Montecristi, lo instalan y explota. Eso significó también de que se filtre más droga para el Ecuador, pues, ¿no? Seguramente. 100%. Vea, no se puede desconocer, Jaime, se han incautado más de 300 drogas, incautaciones históricas, pero no hay un detenido, pues Jaime. Por favor. O si detienen a la persona que almacenaba la droga porque lo transportó, que legalmente después se demuestre y esa persona en 6, 7, 8 meses sale de la cárcel. Por favor, Jaime. Como le digo, yo le voy a poner un ejemplo muy delicado. Es como que usted a una persona muy cercana a su... Se lo voy a poner de la siguiente manera. Es como que yo mañana a mi hijo le encuentro una dosis de droga y no lo dejo fumar y se la decomiso. Después de 2 días le quito otra y digo, mira, le he decomisado 6 drogas, 6 dosis a mi hijo. Y al siguiente mes digo, este mes le he decomisado 12 y al siguiente mes le he decomisado 20. El problema no se soluciona evitando que se consuma o en el decomiso. Yo tengo que averiguar quién le proporcionó esa droga, en este caso a mi hijo, cómo la compró, a través de quién. Así es lo que tienen que, en este caso, ir paralelamente los decomisos con una investigación que determine quién le envió desde Colombia, quién permitió el paso en la frontera, quién la transportó. Pero lamentablemente nos podemos dar cuenta, Jaime, que el decomiso no ha sido la solución y en realidad es lo que ha generado enfrentamientos entre organizaciones delictivas, ¿no? Porque todos esos decomisos son productos justamente de información que sale de la misma organización, en este caso posiblemente a Policía Nacional. Y que estamos viendo que la mayoría de los decomisos son en los puertos. Y esos decomisos
En este caso, aquí tiene que condecorar, por favor, en este caso al Centro de Adiestramiento Canino, que a través de ellos es que se logra decomisar la contaminación de contenedores. Pero investigación no existe, Jaime. Como digo, deberíamos tomarnos un tiempo mucho más largo como para poder yo dar mis puntos de vista, siempre respetando lo que para mí significa la institución, pero que lamentablemente han caído en un letargo y que se están, en este caso, satisfaciendo de cosas que no solucionan el problema y que están atacando, como siempre he dicho, el efecto más no la causa. General, finalmente, si usted lo tuviera al frente al general Paco Moncayo, ¿qué le preguntaría en este momento? Después de lo que dijo él. Le daría permiso, como lo dije, le daría permiso, hablo con usted, mi general, con el respeto que él se merece y sin desconocer, como le digo, su trayectoria. No se puede desconocer. Le diría que usted me está preguntando ahorita que ya está fuera, o si estuviera allá en Exacto. el campo. Que le diga de dónde salen esos nombres de los narcogenerales, quiénes son. Ah, no. A ver, yo voy a hacer una infidencia, ¿no? Yo le conozco a mi general algunos años. Sus nietos fueron compañeros del colegio de mi hijo, ¿sí? Entonces yo tengo una relación muy cercana con su hija, con su yerno, que fueron padres de compañeros del colegio de mi hijo y de mi hija. Entonces yo a mi general, como le digo, lo conozco hace mucho tiempo. Entonces yo sí creo poder tener con él la confianza del caso y decirle, mi general, por favor, ¿a qué se refiere? Usted me conoce, mi general. Su hija, su yerno, sus nietos conocen mi familia, conocen mi casa. Mi general, ¿a qué se refiere? Explíqueme, por favor. Eso le diría si en algún momento, de manera circunstancial, porque sí pienso en algún momento poder conversar con él. General, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo. Siempre es grato conversar con usted. Creo que la policía perdió a un hombre importante dentro de sus filas, que lamentablemente, por situaciones que ya no vale recordarlas, no está usted allí, pero tiene que seguir esta pelea, general, porque la verdad tiene que saberse en algún momento. La vamos a seguir, Jaime. Gracias por sus palabras. Me hacen sentir muy bien, viniendo de una persona imparcial, me hacen sentir muy bien y me dan fuerza y ánimo para seguir adelante. Yo siempre lo he dicho, Jaime, me va a faltar vida para seguir luchando. Y esto terminará cuando el presidente Lasso se retracte, se disculpe, reconozca que se equivocó, o algún presidente o algún gobierno me dé la razón, porque creo que la tengo. Esperar en este caso que el embajador norteamericano se retracte, se disculpe, eso no va a pasar nunca. Pero tendré que esperar con mucha paciencia y con mucha perseverancia instancias en mi país para poder acudir a instancias internacionales, pero él tendrá que hacerse responsable. No puedo adelantarme qué va a pasar, pero él tendrá que hacerse responsable. Y téngalo por seguro, Jaime, que usted será el primero o una de las primeras personas en que yo le ponga al tanto de cómo va ese proceso. De verdad, gracias por su tiempo y también es muy agradable compartir este tiempo con ustedes, Jaime. Muchísimas gracias a usted, general, por la entrevista. Esperemos a otro gobierno. Y creo yo, y estoy seguro que ese gobierno va a levantar ese sigilo que hay ahorita. Así será. Un buen día. Hasta pronto. Gracias, Jaime. Al general Víctor Arauz.